Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. El uso obligatorio de las mascarillas en espacios cerrados toca a su fin. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos momentos en los que Fernando Simón insistía en que eran una herramienta fundamental para frenar los contagios en los momentos más duros de la pandemia? La mascarilla, por supuesto, que es una medida de prevención que puede ayudarnos muchísimo en el control de la epidemia y sobre todo de lo que nos queda en esta última fase. Dicho eso, también hemos comentado varias veces... Pues afortunadamente la situación ha cambiado. Las vacunas protegen ya a más del 90% de la población. El número de hospitalizaciones y casos graves sigue cayendo también como consecuencia de la menor letalidad de la variante Omicron, y el Ministerio de Sanidad propone que deje de ser obligatoria en interiores antes de final de este mes. ¿Desde cuándo, María Lurido? Pues el 19 de abril, que se apruebe ese día. La retirada en interiores es la fecha que la ministra Darias ha anunciado a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, que a esta hora está reunido en Toledo. Será justo en el primer Consejo de Ministros después de la Semana Santa, y la previsión es que entre en vigor al día siguiente. El Gobierno sigue el criterio científico de los expertos, que era lo que habían recomendado, quitarlas en interiores después de las fiestas y que únicamente sigan siendo obligatorias en hospitales, residencias, en el transporte público. Castilla-La Mancha presionó mucho esta misma mañana y Cataluña amenazó hoy mismo también con eliminarlas al margen del Gobierno si no se ponía una fecha inmediata. Pues a las 2:30 hablaremos con el doctor Salvador Peiró, epidemiólogo de la Fundación Fisario de Valencia, para preguntarle si esta supresión de las mascarillas obligatorias en interiores es una decisión correcta en las actuales circunstancias. Lo más inmediato también nos lleva al Congreso de los Diputados, donde Unidas Podemos y algunos socios del Gobierno, como Esquerra, están cargando contra Pedro Sánchez por el giro político sobre el Sáhara a muy pocas horas para el viaje del presidente del Gobierno a Marruecos, Guillermo Lermán. Muy crítico el portavoz de Unidas Podemos, que dirigiéndose a su socio de gobierno acaba de hablar de ejercicio de cinismo, cálculo mezquino, y ha equiparado el apoyo a Marruecos frente al Sáhara con un hipotético respaldo a las propuestas de Putin para Ucrania. ¿Cómo se puede ofrecer una gran amistad a un monarca absoluto? Uno podría esperar que lo haga alguien con pocos escrúpulos, pero un gobierno progresista no puede utilizar este lenguaje. ¿Qué ocurriría si, tratándose de Ucrania, se dijera que las propuestas de Putin son las más creíbles, las más justas? Nosotros pensamos que hace falta una rectificación. Debate complicado para el PSOE, críticas que se están replicando en Esquerra, PNV y Bildu, también en el PP y en Ciudadanos. La mayoría de la Cámara se desmarca así del acuerdo alcanzado con Marruecos a solo unas horas de que Sánchez inicie su visita oficial a Rabat. Pues lo veremos también en medio del Congreso de los Diputados. Sobre la guerra en Ucrania, las barbaridades cometidas por el ejército ruso, el ejército de Putin. El primer ministro británico Boris Johnson empieza a hablar de genocidio. Me temo, cuando vemos lo que ha pasado en Bucha, que lo que Putin ha hecho en Ucrania no está muy lejos de lo que entendemos por genocidio. No tengo duda de que la comunidad internacional se va a movilizar para imponer más sanciones contra el régimen de Vladimir Putin. En el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión y el del Consejo Europeo han venido a dar por hecho que la prohibición de importar carbón ruso no será suficiente para disuadir a Putin, que habrá que pensar también en el petróleo y también en el gas. Estas sanciones no serán las últimas. Ahora prohibimos el carbón, pero tenemos que ver ahora el petróleo y estudiar también todos los beneficios que Rusia obtiene de los combustibles fósiles. El nuevo paquete incluye la prohibición de importar carbón, pero, señoras y señores, creo que las medidas sobre el petróleo y el gas serán necesarias tarde o temprano. El responsable de política exterior, Josep Borrell, evalúa la diferencia entre el dinero que aporta la Unión para ayudar a Ucrania en su defensa y el beneficio económico que sigue consiguiendo Putin. Hemos dado a Ucrania pronto 1.000 millones de euros, que puede parecer mucho, pero 1.000 millones de euros es lo que pagamos a Putin cada día por la energía que nos suministra. Desde que empezó la guerra le hemos dado 35.000 millones de euros. Compárenlo con los 1.000 millones que les hemos dado para armarles a los ucranianos. Acabamos con el carbón, pero es una parte muy pequeña de la factura. Se decía que el Papa Francisco admite lisa y llanamente que la capacidad de Naciones Unidas para frenar la guerra es muy limitada. La vieja historia de las grandes potencias contra las pequeñas naciones continúa. Y en la guerra actual en Ucrania estamos siendo testigos de la impotencia de la Organización de las Naciones Unidas. Hora 14.
Ya conocemos algunos de los nombres que formarán parte de la comisión de expertos que investigarán los abusos en la Iglesia por el encargo de los obispos. Entre ellos va a estar la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena de la Molina. Sí, Manuela Carmena hará un dictamen, un informe para explicar la perspectiva de las víctimas, pero no va a formar parte del grupo de expertos que se va a encargar de esa investigación encargada por la Iglesia española. Ese grupo va a estar compuesto por 28 personas en total, juristas, abogados, expertos en derechos humanos, psicólogos o psiquiatras nacionales e internacionales. Entre ellos Pedro Estretch, presidente de la comisión que investiga los abusos de la Iglesia en Portugal, o 2 socios del despacho de abogados alemán que acusaron de encubrimiento a Benedicto XVI. Y por primera vez el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla admite la posibilidad de que las elecciones en esa comunidad autónoma se adelanten al mes de junio. Pues con unos presupuestos prorrogados, es verdad que, y teniendo además las circunstancias de la guerra de Ucrania, es muy difícil poder responder a esa situación que se está viviendo en la economía andaluza, española y europea, y eso es probablemente uno de los asuntos que más me está haciendo reflexionar, que más me está haciendo pensar y que podría, si la situación sigue así, pues podría motivar que pudiera yo cambiar. Pero vamos, sigo pensando en que las elecciones tienen que ser, ese es mi deseo después del verano, y voy a intentar mantenerlos, salvo que sea negativo para los andaluces. Escuchan la serie, estamos en hora 14, 2 de la tarde y 6 minutos.